enfrentando, vamos continuar com a violência, não tem solução. Essa é a minha questão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. La definición más personal que tengo yo de la violencia es el ejercicio evolucionario de la humanidad. Es que el cerebro humano nuestro todavía está en unos estadios básicos de crecimiento, de evolución. Y entonces nosotros funcionamos 90% con un cerebro todavía cavernario, reptílico. Y solamente 10%, 12%, los brasileños podrían tener 15%. Son más evolucionados en el contexto latinoamericano. Y si yo puedo resumir, la característica principal del cerebro no evolucionado son dos emociones principales: raiva y miedo. Y son las dos emociones más difíciles de controlar o de superar. Y entonces las personas más evolucionadas son las que tienen más altos niveles de misericordia, compasión, bondad, perdón. Si una persona no logra perdonar, es porque todavía pesa ese cerebro reptílico, ese cerebro no evolucionado de nosotros los seres humanos. Teilhard de Chardin, un gran evolucionista, decía que la gran meta final es cuando nosotros nos identifiquemos más con Dios, el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, el Dios del perdón. Esa es la violencia. Y, por lo tanto, la tarea principal que tiene la humanidad en este momento, y especialmente Latinoamérica, es cómo nosotros generamos un tipo nuevo de educación de los meninos, incluyendo en la barriga, en la panza de la mamá, para que los niños no solamente adquieran conocimientos inútiles los que usa la escuela hoy en día, porque todos esos conocimientos ya están acá. Yo decía anoche, la gran tarea de la educación es educar para el cuidado de la naturaleza, de mi cuerpo, de la relación, de la familia. Educar para el manejo de las emociones, especialmente el miedo, la raiva. Tercero, educar para la justicia restaurativa, para restaurar la relación. Posiblemente un cuarto, educar para la bondad, para el don. Son las cuatro, pueden agregar más para el deporte, para lo que sea, pero las cuatro esenciales de la educación
por lo menos hasta los 15 años, los niños tienen que aprender las claves, los fundamentos. En la escuela griega, ética, estética y política. Y nosotros tenemos que recobrar esos valores. Obrigado. Temos tempo ainda? Não? É que aqui o café aqui não está pronto, né? É por isso. O pessoal está terminando de arrumar. Então tá, vamos mais um. Olha lá, a irmã. Bom dia, Padre Leonel. Por favor, expor mais sobre o perdão e o cristianismo. Cuando Juan Bautista, el precursor de Jesús, estaba en el Jordán haciendo una práctica muy frecuente en todas las culturas persas, babilónicas, egipcias, incluso hoy en día en tribus muy antiguas, las abluciones en el río Jordán. Él sabía que estaba llegando un futuro diferente, una persona diferente. Cuando ve a Jesús, ¿qué es lo que dice Juan Bautista? Ese es el Cordero, el que quita los pecados del mundo. Esa frase es fundamental para entender la misión de Jesús, de Cristo y de todo cristiano. Nosotros, cuando alguien nos vea a nosotros, tiene que decir, ese es el Cordero que quita los pecados del mundo. El comprender la limitación, la finitud mía y del otro, se llama antropología filosófica de la finitud. Cuando nosotros entendemos nuestra finitud y entendemos la finitud del otro, nosotros inmediatamente entendemos lo que significa perdonar, y por el solo hecho de nosotros entender la finitud, nos hacemos infinitos. Quiere decir, nos hacemos como Dios, que vino a perdonar los pecados del mundo. Yo pienso que cuando nosotros cargamos la cruz como símbolo de nuestra fe y de nuestra espiritualidad y de nuestra cultura, nosotros estamos diciendo eso: somos corderos ofrecidos para quitar las faltas de los demás. Todo lo demás es cosmético. Obrigado. É possível mais uma pergunta ainda? Bom dia, meu nome é Vinícius, eu sou do núcleo de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber da Paula ou do Padre Leonel a respeito das escolas de perdão e reconciliação nesses últimos 20 anos, né, praticamente, do início lá das escolas em Bogotá. Como está hoje a situação, como está o funcionamento das escolas e como está a questão da fundação também, da fundação lá na Colômbia? Obrigado. Nosotros empezamos en Bogotá en el año 2000 más o menos, 2000, y en el 2003 nos instituimos como una fundación jurídica. ¿Sí? Yo tengo que decir que la primera institución que nos colaboró mucho fue el gobierno. Hubo personas en el gobierno colombiano que desde hace 15, 20 años entendieron la importancia del perdón en un país cristiano, católico. Y
sobre todo entendieron que el perdón es la inspiración más olvidada, esquecida del cristianismo. En este momento tengo que decir con voz muy basta, un poco silencioso, que en Colombia la institución que menos trabaja con el tema del perdón es la iglesia. La iglesia habla de reconciliación, pero tiene vergüenza de hablar del perdón. Sobre todo porque nosotros en la iglesia somos los primeros que tenemos que pedir perdón. La iglesia católica. La iglesia católica ha sido cómplice de mucha violencia en el continente desde la época de la colonización. En la iglesia nosotros tenemos que tener la humildad de pedir perdón, porque muchos sacerdotes hemos sido pedófilos, porque muchos sacerdotes hemos utilizado la religión para castigar más y hablar del infierno, del castigo eterno, de Dios como juez que elimina. Y nos hemos olvidado de hablar del Dios de la misericordia, del Dios del amor, del Dios de la ternura. Y nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta pedir perdón que hay otras posibilidades más allá del cristianismo. Que también otros pueden tener unas miradas diferentes a Dios, como los budistas, los hinduistas, los musulmanes, y también todas las miles de expresiones indígenas o aborígenes, e incluso las miles de manifestaciones con las que las personas entienden a Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que eliminar a los demás?